estamos aquí en una escuela preparatoria y antes de comenzar con nuestro tema vamos a preguntar qué tanto saben sobre medidas de tendencia central. Hola, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, claro. ¿Para ti qué son las medidas de tendencia central? Bueno, pues las medidas de tendencia central tenemos entendido que son las medidas que están en el centro de algún problema de datos. Muy bien. ¿Y cuáles son las medidas de tendencia central? Pues lo mismo, no tengo otra opinión. Ok, gracias. ¿No tienes ninguna idea? Son las que se localizan en el centro de la información. ¿Y cuáles son esas medidas? Media, mediana y moda. Para mí son las 6 que nos enseñó el maestro, que son la mediana, media, moda, rango, varianza y SD, desviación estándar. Para mí, la verdad no sé lo que son, pero creo que tienen que ver con las matemáticas. Ok. ¿Alguna idea de cuáles son? ¿Qué son las medidas de tendencia central? Son llamadas así porque tienden a localizarse en el centro de la información. ¿Para qué nos sirven? Son de gran importancia en el manejo estadístico de los datos. Sirven para resumir todo un conjunto de valores. ¿Cuáles son las medidas de tendencia central principales? Es la media, la moda y la mediana. La media, también llamado promedio, es la medida de tendencia central más utilizada y es fácil de calcular. La media de un conjunto de valores es igual a la suma de dichos valores dividida entre el número de ellos. ¿Cómo calcular? En este caso tenemos un ejemplo. En el círculo del lado de la izquierda tenemos ese círculo lleno de valores, que sumar todo esto nos da 113. Ese es el primer paso, sumar el conjunto de valores. El segundo paso es dividir la suma entre el número de ellos, o sea la cantidad de números que hay en nuestro círculo, que sería 113, que es la suma, entre 16, que es la cantidad de números que hay en el círculo. Nos da a 7.062. La mediana. Este tiene un punto a favor a comparación de la media, ya que tiene una mayor exactitud frente a números extremos. Ejemplo, si encontramos en nuestros valores 1, 2, 3, 4 y 37, esto nos puede dificultar, pero a comparación de la media y la mediana puede ser mejor. Es el valor que divide al grupo de datos en dos partes iguales, el 50% debajo de él y el otro 50% por arriba del mismo, o sea, exactamente a la mitad. ¿Cómo calcular? En este caso tenemos del lado derecho unos valores en un círculo. Lo primero que debemos hacer es ordenarlos todos de menor a mayor, que serían 3, 4, 4, 5 y 6. El segundo paso es identificar al número que se ubique justo a la mitad. En este caso es el 4, que se encuentra exactamente en medio. Están 2 a la derecha y 2 a la izquierda de los demás datos. Pero no siempre es así. Cuando llega a ser el caso que el número de datos no sea impar, entonces lo que hacemos es sumar los valores centrales y dividirlo entre 2. En este caso tenemos 3, 4, 4, 5, 6, 7. Los valores centrales serían 4 y 5. Los sumamos, nos dan 9 y divididos entre 2 nos dan 4.5. La moda. Dato o valor de una variable que ocurre con más frecuencia. Ejemplo, el dato que más se repite es el 7, con un total de 11 veces. En nuestro lado de la izquierda podemos percatarnos que es el 7. Medidas de tendencia central para datos agrupados. Antes de iniciar con el tema, debes de saber algunos conceptos, el cual alguno de ellos es la marca de clase. Es el valor que está justo en medio del intervalo y se obtiene haciendo un promedio del intervalo. Del lado de la izquierda tenemos una tabla de ejemplo, donde tomaremos el intervalo 10-20, el cual al sumarlo nos da 30 y dividirlo entre 2 nos da 15. Ese es el número que funge como el representante del intervalo, entonces el 15 es nuestra marca de clase. Límites reales.
se obtiene de restar y sumar media unidad a los límites inferior y superior respectivamente. Tomando otra vez el caso del intervalo 10-20, nuestro límite real inferior sería 10 y nuestro límite real superior sería 20. Restándole al límite inferior serían 9.5, mientras que al límite real superior, sumándole 0.5, sería 20.5. Amplitud del intervalo. Es el tamaño del intervalo y se calcula haciendo una diferencia entre los límites reales. En este caso, hacemos límite real superior menos límite real inferior. Como en el caso anterior, tomando los mismos ejemplos, sería 20.5 menos 9.5, que fueron los datos de ese intervalo, que es igual a 11. Esa es la amplitud de todo el intervalo. Pero para poder explicar el tema, vamos a basarnos en un ejemplo. ¿Cuál es tu calificación final en matemáticas? 7. 8. 6. Con los datos obtenidos de la encuesta haremos un ejemplo, en donde calcularemos media, mediana y moda. Pero antes debemos ubicar todas las referencias de esta tabla. En la primera están las calificaciones ya divididas por intervalos. En la segunda ya están las frecuencias de cada intervalo. Después encontraremos la marca de clase de estos intervalos. Después está la multiplicación de fx, que es nuestra frecuencia, por la marca de clase. Y por último está nuestra frecuencia acumulada, que es la suma acumulada de nuestra f, nuestra frecuencia. Un ejemplo de ello sería el 3 más 3, 6. 6 más 5, 11. Y así consecutivamente. Media. Es la suma de fx dividida entre el número de valores. En este caso, la suma de nuestra fx es 188. Y el total de nuestros valores, que es nuestra frecuencia, es 27. Entonces, 188 entre 27 es 6.962. Esa es nuestra media. Mediana. Para sacar nuestra mediana utilizamos una fórmula, pero antes de ello tenemos que ubicar la posición de la mediana. Para encontrar la posición de la mediana es el número de datos, que si recordamos es 27, entre 2. Entonces 27 entre 2 es 13.5. La posición de la mediana se encontrará en donde se encuentra el resultado de la división anterior, tomando referencia como la f acumulada. Entonces se debe de encontrar en el intervalo de 12 a 21, que si se percatan está en esta frecuencia acumulada de 21. No puede estar en la anterior porque solamente corresponde del 7 al 11. No puede haber algún dato mayor del 11. Entonces ahí se encuentra nuestra mediana. Tomaremos toda esta fila como referencia. Desarrollando más la fórmula entenderemos que nuestra LRI es nuestro límite real inferior. Nuestra n sobre 2 es el total de datos sobre 2. Nuestra frecuencia acumulada del intervalo anterior corresponde a FAA. Y la A es la amplitud del intervalo más 1. Y nuestra F es la frecuencia total. Sustituyendo esta fórmula, corresponde que nuestro límite real inferior es 6.5. El total de datos entre 2 es 27 entre 2. La frecuencia acumulada del intervalo anterior es 11, que es la que se encuentra arriba del 21. Y nuestra frecuencia total es 27. La amplitud del intervalo es 2, pero más 1 serían 3. Desarrollando esta, obtenemos que el 27 entre 2 menos 11 nos da a 2.5. Y dividiéndola entre 27 nos da a 0.0925. Multiplicándola por 3 nos da a 0.2777. Más 5 nos da nuestra mediana, que es 6.7777. Nuestra moda es la más fácil, es la frecuencia más elevada. Simplemente la encontraremos visualmente, colocándonos en la frecuencia, y el que tenga el valor más grande, ese es. Pero vamos a utilizar la marca de clase como nuestra referencia.
el cual va a ser el representante del intervalo. Entonces en ese caso sería 10, que nuestra marca de clase sería 8. 8 entonces es nuestra moda.